Le damos la bienvenida en principio a Pablo Mendelevich. Hola, Pablito. ¿Qué tal? ¿Cómo Buen estás? día. Buen día. ¿Cómo están? Qué sorpresas que da la vida, ¿no? Todos los días algo. Bueno, sabíamos que esta iba a ser una semana muy intensa Sí. y todo lo que falta hasta el sábado, más lo que se va a conocer el domingo o el lunes de las trampas que se hicieron el sábado a la noche. Bueno, Claro. podemos tener El muchas sábado- sorpresas todavía. El sábado cierran las listas y bueno, por Siempre eso es que esta algún lío semana hay. es tan importante, es tan agitada, ¿no? Todo el tiempo tenés novedades. Ahora, yo digo una cosa. Randazzo, ministro del Interior, se golpeaba el pecho con las PASO, porque él fue el gran ejecutor de este gran invento argentino, las PASO. ¿Qué son las PASO? ¿Para qué sirven? Bueno, Para hoy nada. hablábamos de eso. ¿Lo dejaron afuera de las PASO o él mismo se bajó de Pero las si PASO? está, ¿le viste el índice largo con la uña larga a Cristina Kirchner? Ese Otra ese- vez. A dedo. Esas son las PASO. Otra vez a dedo. Estas son las PASO, el índice. Obvio, obvio. Que ella Igual decía, eso, hizo ta, y el otro quedó pagando, pobre eso Randazzo. no es Te da- solo del Te da un poquito kirchnerismo, de ¿eh? pena, sí. Me da un poco de pena. Se hizo todo mal. Ya de por sí entregarle los trenes a Randazzo es una locura. Que en un país que no tiene ninguna planificación de futuro, chocan dos trenes, hay 51 muertos y dice, che, acordate que están los trenes, ¿por qué no empezamos a arreglar A los comprar trenes? trenes, Y alguien dijo, no hay tiempo, arreglar los trenes es un proyecto muy grande. No, qué grande, comprá vagones que es lo que se ve. Pone vagones sobre las vías, pero las vías son de hace 50 años. No importa, la vía nadie se fija. Vos comprás vagones y bueno, o los producimos en la Argentina. No, no se pueden producir en la Argentina. Bueno, tráelo de China, no importa. Hagamos negocio, traemos muchos vagones nuevos de China. Esa es la revolución ferroviaria que le dieron a Randazzo. Es toda una locura. Darle a un funcionario un tema personal Claro. para hacer campaña. Que ahora yo tengo miedo que si Randazzo se llegue a ir a su casa se lleve los vagones, ¿viste? Claro, o devela todo lo que, digamos, lo que no fue maquillaje y quedó por debajo No, de en el esto, medio ¿no? hay algunas cosas buenas. Vos viajás en los trenes estos suburbanos, el vagón nuevo está lindo. O sea, yo no es que no quiero ser todo negativo, en el sentido de veo que hacían falta los vagones. Todo. Lo que está mal es la forma en la que se hacen las cosas. No hay ningún plan, no hay ningún plan ferroviario, no hay ningún plan integral, no hay cambios de vías. El tren que va a Córdoba tarda más que en el 1890. No, recordemos que algunos de esos vagones venían con chinos adentro, que Sí, eran los claro. que tenían que leer las instrucciones por si se rompían. Sí, me Sí. dijeron que ya hace un año que están estudiando español. Están estos chinos, estudiando. y para el 2018 van a saber. van a Randazzo saber. agarró el Ministerio de Transporte, ya era ministro del Interior, y le adjudicaron también al Ministerio de Transporte después de la tragedia de Once. Exactamente. Después de la tragedia de Once. Exactamente. Entonces vamos a decir que en realidad Randazzo fue uno de los que más tuvo que salir a bancar la parada en relación al tema de transporte y a la crisis tremenda que tenía la Argentina en parche. relación al transporte. Él fue un parche y Está con eso bien, hizo una pero digo, campaña presidencial, con ¿Y ese ahora, parche. ¿Y ahora cómo queda? Bueno, quedó muy mal porque Cristina ¿Pero cuál es se su lo futuro? pasó, se lo pasó, digamos, Cristina lo pasó por arriba. Porque el protector de Randazzo, mirá vos lo que son las cosas, el protector, casi el jefe de campaña de Randazzo. Era ¿sabés quién? Zanini. Era Zanini. Sí, claro. Entonces esto es un juego de traiciones, pero otra que House of Cards. Esto es un juego de traiciones, una sobre otra. Lo que pasa es que quienes traicionan son gente muy importante, Claro. empezando por la presidenta. Ahora que lo hizo- traicionó a Randazzo. Vamos a decirlo, la presidenta lo traicionó a Randazzo. Porque lo inventó como candidato, le dijo, tomá los trenes. Y de buenas a primeras, Randazzo se entera por televisión que Zanini va de viceconsigliere. O sea, que lo bendice a Scioli, con lo cual le obligó a Randazzo, otra que baño de humildad, le prendió la ducha fría cuando él estaba distraído, con ropa. Ese es el baño que se tuvo que dar Randazzo. Y entonces Randazzo quedó tujes para arriba. Y la reacción de Randazzo ahora renunciando a lo que le ofreció, al premio Consuelo, que era nada más Sí. y nada menos que la provincia de Buenos Aires. Premio Sí. Consuelo es un flor de consuelo. La reacción al decir, no, basta, yo ya había dicho que no, me bajo. Ahora la convivencia parece muy difícil porque Randazzo dice que va a seguir. a partir de hace un rato que se anunció que Randazzo ¿Se baja de todo? se baja de todo, menos del Ministerio del Interior, es un Massa 2. Randazzo es un Massa 2. Claro, O sea, en lo traidor. personal, en lo personal no tiene salida. Él no tiene salida política. A Quedó en una encerrona. Alguien dirá, bueno, es joven, se guarda para el futuro. Puede ser, pero tiene que romper una tradición argentina, que es que nadie que se presentó a una carrera presidencial jamás fue presidente en el siguiente turno.
Claro. Esto es un maleficio que hay en la Argentina. Claro. ¿Entendés? Claro. No. Ahora, los maleficios también se pueden romper. Sí, claro. Ningún gobernador de la provincia de Buenos Aires, después de Bartolomé Mitre, ganó una presidencial. Bueno, también... Y Scioli parece que está camino a También hacerlo. rompió la tradición de que todos le dicen que sí a Cristina, ¿no? Parece que Randazzo en este caso le dijo que no, y eso tampoco es habitual, ¿no? Y que haya cumplido con su palabra de que dijo, yo no voy No como tenía más candidato a remedio. gobernador. Yo no le quiero restar mérito a Randazzo, pero no tenía otro remedio. Porque fue tal el nivel de hostilidad de él hacia Scioli, que eso no era una interna, eso era una externa. ¿Cómo vas a acusarlo a Scioli de las cosas que lo acusaba después de haber convivido en el mismo gobierno durante 12 años? ¿Entendés? ¿Cómo que de ahí te avivaste que era lanchero, que no tenía... ¿Pero vos era decís de que eso lo derecha, inhabilitaba que no para era las kirchnerista? PASO? ¿Vos decís Estaba que la eso no provincia lo quebrada. inhabilitaba para las PASO? No, ¿Para ir a yo una digo que interna? desde el punto de vista ético-político, Randazzo se pasó de la raya. Esto no era no era lenguaje de interna. Ayer lo escuchaba al Medina decir, bueno, esto es así en todos lados, en Estados Unidos también y en Europa. No es cierto. Tienen un límite esas internas. Vos no podés descalificar al otro. Una cosa es mostrar matices y otra cosa es descalificarlo. Acabamos de ver el debate de Massa y de la Sota, ¿no? ¿Qué más aburrido de chupar un clavo? ¿Por qué? Porque es una interna, porque Claro. ahí hay matices. Eso es una interna. Eso se parece Pablo, más a una interna. hablas de la interna de Massa y de la Sota y incorporamos a la mesa a Carlos Arena. Carlos escribió un libro muy interesante y polémico también sobre Zaffaroni. Ya nos vamos a meter en el tema Zaffaroni, el padre de la inseguridad, dice él. Acá lo vemos. Pero además Carlos es candidato a intendente del Frente Renovador del Masismo en Vicente López, así que le damos la bienvenida y le preguntamos en principio qué opinión tiene sobre estos movimientos de cierre de listas. ¿Cómo Buen te va, día. Carlos? ¿Qué tal? Buen Gracias día, por ¿cómo venir. están? La verdad es que no creo que Randazzo, coinciden bastante con lo que planteaba Pablo, no creo que Randazzo se haya pasado, creo que a Randazzo lo hicieron pasar. El kirchnerismo armó una especie de titanes en el ring y no le avisaron a Randazzo Que eran broma, claro. que Martín Caradagian le iba a ganar a la momia porque era el dueño, De la película, claro. que era el dueño del circo, ¿no? En realidad, el kirchnerismo creo que tuvo un plan concreto que fue de alguna manera en este tiempo para buscar que su candidato, que siempre fue Daniel Scioli, digamos, de alguna manera se deskirchnerizara un poquito, que Randazzo fuera quien fuera el ala dura, quien hiciera lo que siempre se trató de hacer, ¿no? Que de alguna manera se victimizara un poco a Daniel Scioli como quien era agredido por el kirchnerismo y por lo tanto no era el ala dura. Está claro con la incorporación de Zanini en la fórmula que ya lo es, y en realidad creo que no es una sorpresa, sino que en realidad lo raro hubiera sido que sucediera algo distinto. En realidad Daniel Scioli, y esto no estoy haciendo un juicio de valor, pero digamos, siempre ha sido quien ha acompañado más fervientemente en estos años este proceso, y como tal creo que en definitiva, luego de marcarle la cancha no con cal sino a fuego, ha sido bendecido y premiado por eso, y claramente también la forma en la que Randazzo se ha enterado muestra la permanente búsqueda de Cristina de mostrar de que ese dedo es letal ¿Qué y efecto puede tener? y la única manera de elegir a ¿Qué alguien. efecto puede tener, que todavía es una incógnita, pues no está medido, pues esto ha ocurrido hace 24 horas, la incorporación de Zanini en Macri y en Massa, en los otros candidatos? ¿Qué puede pasar? No, yo creo que nosotros tuvimos una clara búsqueda desde nuestro espacio y el renunciamiento a la candidatura de Francisco de Narváez fue un claro gesto de ir hacia una búsqueda de una oposición con matices, con discusiones, con planteos de proyectos distintos, pero creo que esto pone al kirchnerismo a la puerta de un triunfo, claramente. Y acá creo que hay A la puerta de un triunfo. Sí, sí. la verdad es que, digamos, sería necio negarlo. Yo creo que en este tiempo que viene ahora por delante, la sociedad va a castigar con su voto a aquellos que pusieron en riesgo la posibilidad de que haya un fuerte cambio, y creo que el mayor
digamos, el mayor castigado va a ser justamente Mauricio Macri, que fue aquel que cerró la puerta con un supuesto purismo a un acuerdo junto con nuestra fuerza política y de alguna manera está generando una intervención federal en la Argentina al designar un vicepresidente de la capital federal. Una barbaridad nunca vista, creo que nos falta el respeto a los bonaerenses, haciendo una fórmula para la gobernación y la vice con quienes manejan la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Por más que hoy digan, no, pero Vidal vive en Morón, y esto es cierto, digamos, conozco a Vidal, conozco a su esposo. Está bien, pero para el caso de Frente Renovador tampoco tiene definido qué es lo que va a hacer en la provincia de Buenos Aires, o los bonaerenses todavía no saben cuáles son las opciones que está manejando el Frente Renovador de acá el sábado. Nuestras opciones son claras, tenemos intendentes en nuestro espacio. Está bien, pero todavía Massa no habló sobre cuál es la mirada que tienen sobre la provincia de Buenos Aires y qué es lo que van a hacer. Digo, y es el distrito, uno de los distritos más importantes de la Argentina. O se definió y yo no me enteré. Dijeron 4 candidatos posibles y todavía no hay nada. No coincido con que no se ha expresado con cuál es la mirada. Creo que nuestro espacio, y lo han dicho justamente ustedes hace unos minutos, es el único que hoy plantea propuestas, que claramente sale de que la única propuesta sea digamos, la tonalidad o la paleta de colores de los globos y que habla de problemas concretos, de qué hacer con la inseguridad, de qué hacer con la educación. Digo, esto me parece, porque hablar de inseguridad, y esto lo hablaremos después también cuando charlaremos sobre el tema Zaffaroni, digo, la inseguridad no es solamente trabajar sobre la prevención, porque hablamos de una gran inversión en prevención. Ahora, no alcanza si después detenemos a alguien con la prevención y al otro día tenemos una justicia llena de jueces sacapresos que nos deja en libertad a los delincuentes. Pablo, ¿cómo lees todos estos movimientos? ¿Cómo pueden afectar a Macri o a Massa? Ahí Carlos decía, a Macri lo van a castigar. ¿Vos pensás que puede haber algo de eso? ¿Pensás que hay que esperar un poquito? Sí, desde ya que creo que hay que esperar un poquito. Me parece que Cristina pateó el tablero. Sí. Es muy importante lo que hizo desde el punto de vista de que se están todos reacomodando. De hecho, lo primero que pasó, no sé en el masismo, pero ayer en la mañana el macrismo se reunió enseguida. Sí, otra vez la iniciativa como herramienta de poder, ¿no? Exacto, claro. Eso según, sin duda. Sí, me parece que sí, que esto va a tener un impacto enorme. Creo que la jugada de Cristina tiene una a favor y una en contra, visto a priori, ¿no? Sí. A favor es que abroquela el kirchnerismo. Los votos kirchneristas que se le estaban fugando porque estaban votando a Scioli con la nariz tapada o no lo estaban votando, esos vuelven al redil. Ahora, todos los kirchneristas votan esta fórmula, eso está claro. Y justamente, por contrario a Sensu, el problema es que Zanini es una especie... Espanta al moderado. Claro. Alguien me va a decir, bueno, no, Zanini no es conocido por el público. Es cierto. Zanini tiene un bajísimo nivel de conocimiento. El punto no es ese. El punto es que la introducción de Zanini en la campaña te introduce el dato más fuerte de la continuidad de Cristina. ¿Entendés? Claro. Entonces ahora la campaña se va a hacer en torno de la presencia de Zanini, que es la prueba de que Cristina se quiere quedar en el poder. Claro. Y eso es a favor de los opositores. Si lo aprovechan. Si lo saben aprovechar, tal cual. Si lo saben aprovechar. Si saben demostrar que esta jugada, que lo es una jugada de Cristina porque Cristina está haciendo un montón de movimientos para quedarse en el poder sin ella. Que no es solamente la fórmula, ¿eh? Ahora, es toda una estrategia. ¿No beneficia a la oposición desde el punto de vista de que pone más claridad sobre el tema que polariza más la elección? ¿No es beneficioso, digo, para la oposición? Porque hasta ahora podía decirse, bueno, que Scioli es kirchnerista, pero tenía algún tipo de independencia. Sí. Bueno, acá queda claro que no. Yo coincido con lo que planteaba él recién, en el sentido de que abroquela al oficialismo y a su núcleo duro, que hoy está en un 30 y monedas %, y la oposición, creo, comete el error de generar una dispersión en la oferta política, que podría haberse resuelto en una gran paso opositora. Creo que esto hubiera sido una excelente opción, ya casi descartado en las próximas horas, ya cerca del cierre, y por eso decía que creo que quien en definitiva empieza a mostrar con el correr de la campaña propuestas concretas y un accionar de alguna manera más generoso en la búsqueda de
de esta construcción ha sido Sergio Massa, y acá sí por ahí soy un poco más subjetivo en el análisis. Creo que esto la sociedad lo va a ver, y creo que va a ser en definitiva quien vaya al balotaje contra Daniel Scioli. Y ahí sí puede revertirse la elección. Escribiste un libro sobre Zaffaroni, yo lo estuve viendo, habla sobre todo de las tremendas contradicciones que encierra Zaffaroni. Un tipo que es referente del progresismo en el ámbito judicial, pero al mismo tiempo fue un juez que defendió a la dictadura militar. Son esas locuras de la Argentina. Vos lo llamás el padre de la inseguridad. ¿Tema qué es? La inseguridad, digo, el tema de mayor preocupación en la sociedad argentina desde hace muchos años, sin embargo hasta ahora está absolutamente ausente en la campaña. ¿Por qué Zaffaroni y por qué esta ausencia de debate sobre este problema? Bueno, nosotros hemos instalado el tema en la campaña, inclusive mucho antes de la campaña. Lo que me motivó a mí a sumarme fuertemente en la campaña de Sergio Massa fue justamente el haber sido el único sector político y el único referente que se plantó frente a la reforma del Código Penal, que era la frutilla del postre en la carrera de Eugenio Zaffaroni, quien buscaba, digamos, de alguna manera entronizar su corriente, ya ni siquiera garantista, ya abolicionista, lo cual es una locura absoluta en la Argentina que hoy vivimos. Digo, descreer de la pena y tener jueces que descrean de la pena es como ir el domingo a misa y que quien te dé la misa, digamos, que el cura que te dé la misa sea ateo. Es exactamente lo mismo. Y además el gran problema que esto genera en la Argentina que hoy vivimos es que la sanción tiene dos estadios fundamentales. Esto es un principio básico del derecho de primer año de la facultad. Tiene dos objetivos. Uno, la sanción concreta del hecho sobre la persona. Y el segundo, y el más importante, es desalentar conductas en igual sentido del resto de los ciudadanos. Lo que hoy pasa en la Argentina, cuando tenemos jueces, Zaffaroni lo escribió, no lo digo yo, en el libro En busca de las penas perdidas, que escribe fines del 80, principios del 90, él dice que los jueces no deben condenar, que el delincuente en realidad lo que ha sido es una víctima de un Estado que lo ha preseleccionado para formarlo como tal, y que los jueces deben ser una barrera de contención frente al avasallamiento del Estado. Una locura absoluta. En realidad Zaffaroni y sus contradicciones, yo creo que... Recordemos que Zaffaroni está encaminándose hacia la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es el tribunal padre de toda la justicia de la región. Yo siento una mezcla de vergüenza y asco, debo decirlo. Digo, no encuentro otros sinónimos más suaves para decirlo. Fuerte. No siento otro sinónimo más suave para decirlo. Zaffaroni figura en el puesto 435, no por importancia, sino por orden abecedario, del listado de jueces cómplices de la dictadura que elaboró la Asociación Madres de Plaza de Mayo. ¿Y por qué crees que Zaffaroni denegó? Zaffaroni no investigó más de 125 habeas corpus de detenidos y desaparecidos mientras fue juez en la época del proceso. Zaffaroni escribió el Código de Justicia Militar, que yo describí en el libro el año pasado cuando lo sacamos y que se volvió popular en estas últimas horas porque Gabriel Levinas consiguió un ejemplar. Lo primero que se preocuparon fue en retirarlo de las librerías, ¿no? Las contradicciones, Zaffaroni lo que ha tenido es un excelente olfato de para dónde soplaban los nuevos vientos políticos. Y ha sido en estos últimos años, del kirchnerismo, una retroalimentación y una justificación jurídica de muchas cuestiones del propio gobierno. Batallón militante, justicia legítima. Sí. ¿Y por qué digo que es el padre de la inseguridad? Porque lo peor de Zaffaroni, ya son bastante graves su doctrina, los fallos aberrantes que nos deja, como el caso Tiraboschi y muchos otros. Pero lo más grave que nos deja... ¿Tiraboschi es el de la chica violada? Es el de la nena que fue obligada a realizar una felatio y que, como había sido con la luz apagada, no iba a ser tan traumático para ella. Sí, que es parecido al que hubo ahora de casación en la provincia de Buenos Aires. Ese fallo es del año 89, por eso habló de que ese fallo de alguna manera inspira a sus exéquetas como Sallargués y Piombo a haber hecho lo que han hecho en casación. ¿Y cómo llega Zaffaroni a este lugar, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Zaffaroni llega a propuesta del gobierno nacional. Está bien, pero ¿cómo va pasando las disposiciones? Porque el gobierno dice... Zaffaroni llega propuesto por el gobierno
y de las 4 vacantes que había que elegir, llega justo en el 4.º lugar y le gana a quien era el postulante de Uruguay, justamente en un acuerdo político de la OEA que elige nuevo secretario general y es elegido un uruguayo. Como cambio de favores, Argentina y otros países han votado al uruguayo como nuevo secretario general, sí. Y Zaffaroni, digo, la rosca política no es solamente el sábado en la búsqueda de designación de cargos o si se baja o no se baja randazo. Sí, en la OEA también sucede. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos votan los gobiernos. Claro. Son los gobiernos los que votan. Claro. Sí, creo que durante muchos años... Los que votan la conformación. Claro. Los que votan la conformación. O sea, los jueces son propuestos y designados por los gobiernos. Claro, toda la cocina esa es entre los gobiernos. Claro. Digo, los jueces que integran justamente este máximo organismo deben ser, todos los jueces deben ser intachables, pero mucho más esto. Y hay cuestiones objetivas que no revisten el más mínimo análisis, ¿no? Y la verdad es que me sorprende mucho. En un tipo muy prestigioso, hasta el último tiempo, hasta que empezaron los cabarets y todas estas cosas. Un tipo que ha construido, decía, una imagen de impoluto judicial, pero muy instalada en el ámbito del sobre el prestigio de Zaffaroni, anteayer publicó Diana Cohen Agrest una columna muy interesante en Clarín creo, ¿no? Que seguramente la leíste. Sí, además Diana fue una de las entrevistadas para hacer... Donde ella lo que dice es que las universidades donde Zaffaroni tiene honoris causa son de Cuartirolo, digamos. Ninguna universidad importante le dio ningún título a Zaffaroni y dicen que es una especie de blef esto del prestigio internacional. Claro. ¿Es así para vos? Sí, y, a ver, Zaffaroni llegó a decir cuando Kirchner quiso hacer un plebiscito porque no podía reformar la Constitución para volver a ser gobernador de Santa Cruz, Zaffaroni dijo así gobernaba Hitler. Y hoy es el juez de la patria para el ala madura del kirchnerismo. Digo, lo que ha tenido... Es profundamente argentino Zaffaroni, entonces. Lamentablemente creo que es un exponente de lo peor de la Argentina y de lo que los argentinos no queremos. Así fue el inicio de la relación con Kirchner. Ese fue el inicio de la relación. Eso es lo que vos contás en el libro. Cuando Zaffaroni entra a la reunión en la que le van a proponer en el 2003 ser juez de la Corte, lo primero que Zaffaroni le dice mirando a Kirchner, dice, ¿vos me conocés a mí? Y Kirchner le contesta, esto lo cuenta él en la Universidad de San Martín, cuando le hacen esa famosa cena como padre de la patria cuando se retira, que llega con altos funcionarios del gobierno nacional. Otra cosa que, entre paréntesis, debo decir, uno de los requisitos esenciales para ser juez de la Corte Interamericana en la OEA es la independencia, la independencia política del Estado que te propone, cosa que claramente aquí no sucede, ¿no? Claro. Y Zaffaroni le dice, vos me conocés a mí justamente porque había tenido estos dichos. Pero claramente Kirchner en su olfato político había advertido que Zaffaroni en este acomodamiento iba a ser funcional a su ambición política y claramente no se equivocó. Yo no sé si él es un gay asumido o no, ¿es asumido públicamente como gay? Yo en ningún momento me he metido, con yo no me quiero meter con la vida su sexualidad. Privada, de hecho, en el libro cuando hago referencia a Montiveros, quien es indicado como su pareja y quien se hizo cargo de los prostíbulos y pagó una multa de 10.000 pesos en la justicia de falta de la Ciudad de Buenos Aires, siempre hablo como su mayordomo, como su secretario, porque eso es lo menos grave. Sí, es una barbaridad lo que hizo. ¿Por qué lo decís? Sí, aclará, porque si no queda medio... Que a mí no me interesa, obviamente, la sexualidad de él. Lo que pasa es que es muy extraño lo que saltó a la luz ahora en este libro a favor de la dictadura que él escribió. Cuando condena la homosexualidad. Uno de los temas es la homosexualidad según la visión más retrógrada del ejército. Sí, él no solamente dice que es, en ese libro, es increíble realmente, no solamente dice que es malo hacia adentro de la fuerza, sino que pone en riesgo la moral y la integridad hacia afuera del ejército argentino. Es increíble, lo pinta entero. Gracias, Pablito. Gracias, Gracias, Carlos. ¿Volvemos a mostrar el libro? Gracias a ustedes por la invitación. Para los que lo ven por la librería, en las librerías, saben, a las 4. Que no se confundan con códigos Tiuso, que son parecidas. ¡Ah, es verdad! Es verdad, el color. El color de las tapas. No, que la gente se confunde, que compre los dos. Compre los dos. Podemos hacer un combo. Gracias, Carlos. Gracias, Pablo. Gracias a ustedes.